Vamos a ver, estábamos discutiendo, estaba hablando de este problema. Es un problema, por ejemplo, en el Tipler lo tenéis en la sexta edición, es el problema 87, y yo le voy a añadir una pequeña dificultad adicional. Tenemos una bolita que está pinchada por un alambre de forma circular. Y hacemos girar ese alambre con una velocidad angular. Está colocado, como veis, de forma vertical, aquí, ¿no? El eje. Lo tenemos aquí. Lo hago girar con una cierta velocidad angular. Tengo por aquí la bolita pinchada. Entonces, en este problema, la versión que estáis viendo en el Tipler, un libro similar, el radio es R, la bolita es de masa M, nos dan todos estos datos, alguno a lo mejor no es necesario, y me preguntan para qué ángulos, por ejemplo, medidos con respecto a la posición vertical hacia abajo, para qué ángulo tita, la bolita está en equilibrio, no se mueve con respecto al alambre. Tened en cuenta que el alambre está girando, ¿de acuerdo? Y este problema es sin rozamientos y con rozamientos. Voy a hacer el diagrama de fuerzas, voy a intentar solucionarlo, o por lo menos simultáneamente los dos, para que veáis dónde hay que añadir otra cosa. Entonces, con y sin rozamiento. Y lo que me piden es hallar para qué ángulos la bolita está quieta con respecto al alambre. Ya digo que el alambre gira, ¿eh? Está girando. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos allá. Sistema de referencia. Bueno, diagrama del cuerpo libre, sistema de referencia. Voy a hacerlo primero visto desde fuera. Sistema de referencia inercial. Visto desde fuera, diagrama del cuerpo libre, fuerzas, peso. ¿Y qué tenemos también aquí? El alambre está ejerciendo una fuerza, una o dos, iba a decir. Si no hay rozamientos, una que va a ser una fuerza que es perpendicular, ¿no? Que va a ser para esa posición. Fijaos que puede empujar, yo estoy poniéndole un sentido. Digamos que ahí podría ser en un sentido y en el otro sentido, me da igual. Como mínimo tiene esas dos. Esto sería sin rozamientos. Y con rozamientos, evidentemente, tendría que añadirle una fuerza que, por ejemplo, sería de esta manera. De rozamiento. Si, fijaos, si la bolita no se mueve con respecto al alambre, esa fuerza de rozamiento, ¿cómo sería? ¿Una fuerza de rozamiento? Estática. ¿Está claro? Es decir, que en ese caso me van a tener que dar como dato cuál es el coeficiente de rozamiento estático mu estático. Eso es así. Es decir, que aquí es donde cambia una de las cosas. Si no hay rozamiento no tengo esa fuerza, si hay rozamiento tengo esa fuerza. Y naturalmente puede estar actuando en un sentido o en el otro. Es decir, que con el rozamiento lo que vamos a tener es un intervalo de ángulos dentro del cual la bolita va a estar quieta con respecto al alambre. ¿Está claro? Un intervalo. Y dentro de ese intervalo va a estar quieta. Los extremos del intervalo van a ser las situaciones límite, para las cuales la fuerza de rozamiento estática es la máxima posible. ¿Entendido? Es la máxima posible. Bueno, pues ya tenemos esto. Y ahora vamos, este es el diagrama, ahora segunda ley de Newton, tendríamos N más mg más la fuerza de rozamiento estático, en caso de que lo esté considerando, igual a la masa por la aceleración. Diagrama del cuerpo libre, segunda ley de Newton, ejes. ¿Cuáles son los ejes que voy a utilizar? Pues ahí uno diría, tengo varias opciones. ¿Qué opciones? Todas son válidas, pero ¿cuál es la más agradable? La más conveniente. Pues uno se está fijando cuál es la trayectoria de la bolita, es una trayectoria circular. Claro, entonces, la trayectoria circular que está siguiendo es
en un plano horizontal, de esa manera. Es decir, que sigue una trayectoria circular de radio R minúscula. No R mayúscula, R minúscula. Este problema, por cierto, se le llama también el del péndulo cónico. Se puede hacer con... Es un péndulo que no le hago girar en un plano vertical, sino que le doy también, imprimo una cierta velocidad perpendicular a ese plano, y entonces lo que tenemos es, pues lo que habéis jugando, seguro que habéis jugado con péndulos cónicos sin daros cuenta. Bien, entonces voy a escoger como ejes, naturalmente, uno que va a ser en la dirección centrípeta, otro perpendicular a él, y un tercer eje sería perpendicular a este plano, sería la dirección tangencial. Como estáis viendo, la dirección tangencial, tal como estoy dibujando ahí la bolita, no lo puedo dibujar, es perpendicular a ese plano. No me va a ser necesario utilizarlo, no os preocupéis. Es decir, que tendría estos dos ejes. Por ejemplo, el eje X, el eje Y y el eje Z perpendicular a ambos. Bien, si este es el ángulo θ, esto es θ, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos para el eje X, vamos a descomponer. Tenemos el peso, ¿tiene componente? No, no tiene componente. Entonces tendríamos simplemente n seno de θ, ¿no? La componente horizontal de la normal. Ahora estoy considerando sin rozamiento, luego añado la ecuación con el rozamiento. N seno de θ igual a la masa por la aceleración según el eje X, que es la aceleración centrípeta. Es decir, que tendría n seno de θ igual a m v cuadrado dividido por el radio r minúscula de la trayectoria circular. Os recuerdo que r minúscula, viendo este diagrama, ¿qué va a ser? R minúscula es R mayúscula seno de θ. Cuidado con eso. Muy bien, y para la componente, eso sin rozamiento. ¿Y con rozamiento qué es lo que tendría? Ahí ya complica, como veis, las cosas. N seno de θ, y ahora tendré, si esto es θ, este es θ. Entonces tendríamos n seno de θ más, estábamos con menos la fuerza de rozamiento estática por el coseno de θ igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esto sería con rozamiento. Como estoy buscando con el rozamiento los casos límite, fijaos que realmente tendría que el problema se duplica en dos. En uno tendría la ecuación, y ahora caso límite, voy a ponerlo aquí, caso límite con rozamiento, tendría para una ecuación n seno de θ menos la fuerza de rozamiento estática máxima por el coseno de θ igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esa sería una. Pero la otra, el otro caso, es justo cuando la fuerza de rozamiento estática está actuando en el sentido contrario. Es decir, que tendría n seno de θ más la fuerza de rozamiento estática máxima por el coseno de θ igual a la masa por la aceleración centrípeta. Es decir, que cambia el signo, como veis. Esa correspondería cuando la fuerza de rozamiento actuase en esta dirección. En ese sentido. ¿Está claro? Porque puede actuar en ambos sentidos. Entonces estoy viendo justo los casos límite. Un poco más allá y ya la fuerza de rozamiento estática no es lo suficientemente intensa como para poder mantener la cosa quieta con respecto al alambre. Es decir, que realmente lo que tenéis es el problema duplicado en dos. Tenéis que resolver un sistema de ecuaciones y luego resolver otro sistema de ecuaciones para encontrar los ángulos límite de ese intervalo que estamos nosotros considerando. ¿De acuerdo? ¿Entendido, Tania? ¿Cómo cambiaría entonces el problema? Y ahora teníamos esta era para la componente X. Y para la componente Y, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos n coseno de θ. Sin rozamiento tendríamos n coseno de θ menos
el peso mg igual a la masa por la aceleración componente según el eje y. Y ahora uno dice, ¿cuál es la aceleración según el eje y? 0, porque está siguiendo una trayectoria que está en un plano horizontal. El eje y es perpendicular a ese plano. Para que permanezca la bolita en ese plano, la aceleración tiene que ser 0 forzosamente, es decir, que esto es igual a 0. Con rozamiento, pensad entonces qué es lo que tendría que hacer. Tengo que descomponer la fuerza de rozamiento estática tanto en un caso como en el otro. En un caso tendría un signo más, en el otro caso tengo un signo menos. Y ya tendríamos entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? En el caso del rozamiento, las incógnitas, sin rozamiento, ¿cuáles son las incógnitas? Tenemos el ángulo y la normal. Y en el caso con rozamiento, uno diría, recordad que es la fuerza de rozamiento estática máxima, tendría que utilizar el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal, es decir, que me aparece la normal. ¿Entendido? Bien, bueno, pues lo dejamos aquí. Intentad terminarlo, el problema, y si tenéis dificultades, pues mañana tenemos clase, podemos volver a hablar de él si queréis.